En nombre de la Fundación Global del Observatorio Político Dominicano, pues una cordial bienvenida a todos, a todas. Como ya se ha dicho, el OPD es una iniciativa de la Fundación Global. Hace aproximadamente unos 2 años fue lanzado aquí mismo, en este mismo auditorio. Desde entonces hemos venido trabajando en la investigación, auscultando la realidad social, monitoreando situaciones desde las diversas áreas desde las que ya se nos habló en la introducción, ¿no? Y hemos venido produciendo documentos. Solo el año pasado, 2012, 2011, para poner un ejemplo, el OPD produjo alrededor de 300 documentos, todos ellos colgados en nuestra página web, y más del 80% fueron producciones propias. Después hubo alrededor de un 14% que fueron documentos, leyes de difícil acceso, documentos de difícil, memorias de difícil acceso, etcétera, estadísticas que hemos puesto en nuestra página web, y los invito a todos, a todas que la visiten. Encontrarán una riqueza grandísima. Es parte de la contribución que hemos venido haciendo, y desde el año pasado iniciamos pues también esta experiencia de publicar algunos de nuestros trabajos en estos pequeños, hemos llamado cuadernillos porque no buscan ser tan pretenciosos, ¿verdad? Sino hacer un aporte de, a veces, informaciones de difícil acceso, vuelvo y repito, o pequeños aportes desde nuestra reflexión para las ciencias sociales, para el mejor conocimiento de la realidad sociopolítica dominicana. Es en este marco que estamos poniendo hoy en circulación, como se ha dicho, este segundo cuadernillo de la serie de sociedad civil. Bueno, debo de decir que hemos diseñado 6 series de cuadernillos que tienen que ver con cada una de las áreas de análisis del OPD. Una de gobierno local, otra de políticas públicas, otra serie de partidos políticos y sistema electoral, poder judicial, poder legislativo y finalmente sociedad civil, que es la que pone hoy en circulación este segundo cuadernillo. Para el mes que viene tenemos programado, tenemos agendado poner en circulación también otro cuadernillo, en este caso sobre gasto social y ciclo político, en febrero. En marzo también tenemos planificado poner en circulación otro de estos cuadernillos, en este caso sería del Poder Judicial, un análisis de un caso, ¿no?, muy concreto en La Vega, de experiencias del Poder Judicial, y así iremos publicando cada mes distintas entregas y distintos cuadernillos. Esperamos seguir contando con su presencia, y desde ya, gracias por la paciencia de haber esperado pues esta hora o más de una hora al inicio de este acto. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos y bienvenidas. Bueno, lo primero es que se trata de un texto que quiere dar cuenta de un momento específico, 6 meses de un año, el año 2009. Para lo cual, y para hacer ese momento específico, hace un recorrido sobre las diversas visiones de lo que son los movimientos sociales, de lo que son las protestas sociales, es decir, hace un intento inicialmente teórico de construir la categoría que le va a permitir entender esos protestas, esos movimientos, esas demandas que va a analizar. Un recorrido interesante que nos lleva a revisar ciertos textos. Creo que además es un espacio que da, vamos a decir, un insumo importante para que en República Dominicana comencemos a pensar los movimientos sociales con categoría propiamente dominicana. No sé si ustedes ven que cuando la gente está hablando de los movimientos sociales, te habla del movimiento Pachacutí del Ecuador, que es un movimiento evidentemente indigenista, o te menciona a lo que pasó en Bolivia, con un movimiento también de los cocaleros mezclado con los indigenistas, que llevaron un presidente al poder. Es decir, te hablan de una serie de movimientos sociales con una característica que, si bien puede haber una visión general de esto, de los movimientos sociales, que no son movimientos estructurados, que compiten o no con los partidos políticos, etcétera. Sin embargo, para República Dominicana no hemos construido esa categoría. Es decir, por ejemplo, mucha gente habla de demandas en específico como si fueran movimientos sociales. Verbigracia al 4%.
Fíjense cómo dije, el 4%, no la demanda de un 4%, que es en realidad lo que es, como si eso fuera una organización y no ve lo abigarrada de esta demanda y todos los sectores que confluyen en ella. Entonces uno se pregunta, ¿es un movimiento social o es una demanda de sectores de la sociedad muy específicos? ¿Cómo construir la categoría movimiento social a través de la demanda? Pues aquí tenemos el insumo, yo no lo voy a decir cómo, tampoco es que se lo diga Dilenia, sino que tenemos el insumo para comenzar a pensar mejor a la República Dominicana desde el punto de vista del concepto de movimientos sociales. Pero tiene también otro elemento que lo hace un material de mucho valor para el analista, y es la construcción de una serie de datos para observar cómo evolucionan estas demandas y protestas sociales, en este caso por 6 meses. Aunque parezca mentira, aquí nosotros tendemos mucho a hablar de si se identifican o no la protesta, de si hay un incremento en tal y tal cosa, pero cuando usted dice se intensifica, cuando usted dice hay un incremento, usted necesita punto de comparación. ¿Cómo fue en tal momento y cómo es ahora? Y realmente muchas veces nosotros lo que hablamos de intensificación, de incremento, etcétera, es por percepción. Pues yo creo que con este nuevo cuadernillo y esta construcción de estos datos, que parte de julio del 2009 y esperamos que siga y que siga, vamos a tener posibilidades de hablar de si hay o no incremento o si hay reducción. Inclusive, un elemento que, bueno, no era el objetivo de este texto, pero que ya podríamos tener en el futuro, es saber qué tanto es cierto que las expectativas en los movimientos electorales pueden reducir a las demandas determinadas y la demanda de protesta. O si es cierto que es a la inversa, que en momentos electorales hay un incremento de las demandas y la protesta. Pero además de eso, qué tanto muchas veces se habla de, hay una forma novedosa de lucha, mira, hicieron aguinaldo, hicieron esto, hicieron lo otro. En el texto hay el intento de construcción de esa forma de trabajar la lucha y de cómo se articula una lucha, de qué tipo, de cómo la piden, la demanda, cómo. Pues bueno, vamos a tener información, si el observatorio continúe, y esperamos que continúe, y va a ser necesario que continúe, vamos a tener verdadera información de qué tan novedosos serán las cosas, o si estamos repitiendo asuntos que después se nos olvidaban, definitivamente. Igual, yo creo que sería importante incluir aquí el tema del tipo de actor de estas protestas y cómo se articulan, porque muchas veces uno de los elementos que se habla en la teoría es que una demanda, un reclamo, construye una organización. Es decir, la gente de repente dice, bueno, por ejemplo eso, el 4%. Comenzamos a demandar el 4% y a través de ese demando se van aglutinando y construye una organización. ¿Es eso cierto? ¿O es una demanda que viene de hace mucho tiempo, que sigue, que se logra y decae? Pues vamos a tener ese nivel de información en esto. Y de hecho aquí hay algunas pistas para poder construir esto. Es obvio que cuando uno tiene que presentar un texto, uno no puede alabarlo solamente, tú sabes, porque después dicen, ven acá, ¿y qué fue? ¿Cuánto fue que le dieron? Entonces, yo creo que hay algunos aspectos que en la misma información que hay ahí pueden ayudarnos a entender mejor el fenómeno haciendo un procesamiento un poquito distinto y que sería bueno tomarlo en cuenta para futuras investigaciones. ¿A qué me refiero? Los cuadros que se presentan son cuadros de una sola entrada, es decir, el territorio se distribuye de tal manera, el tipo de protesta se distribuye de tal manera y no hay cruces de variables. Un elemento interesante es ver, ¿es cierto que las demandas y la protesta del Distrito Nacional se asemejan a la de la zona norte del país? ¿O es cierto que en la zona más pobre, que es como el sur, por ejemplo, pueda ser que tengan un tipo de demanda que no tiene el norte? Esa información podríamos saberla con un cruce de variables, pero no se ha hecho el cruce de variables. Sería una tarea y sobre todo para próximas presentaciones de próximos observatorios, que no sé si lo van a presentar cada 6 meses o al año. Bueno, yo lamentablemente no se puede estudiar años anteriores porque esta herramienta se está empezando a estudiar ahora. Yo estaba conversando con Dilenia porque sé
que la Dirección de Información, Análisis y Prensa tiene lo que es lo de demanda y conflicto y el observatorio. No sé si ese tipo de registro, de registro de la información de la protesta, de la demanda y los conflictos, podría ser utilizable para ver los años anteriores y poder hacer elementos más comparativos, porque eso daría una riqueza, poder observar lo que ha sido estos últimos 10 años, estos primeros 10 años del siglo, y hacerlo segmentando, qué sé yo, los primeros 2 años, los segundos 2 años, y creándolo por categoría, años electorales, años no electorales, años con determinadas características, nos puede también dar una dimensión mucho mejor de los movimientos sociales y sus potencialidades. Claro, de más está decir que estamos diciendo que los movimientos sociales pueden ser elementos sumamente positivos para la democracia y que además de eso, dependiendo de cómo se les responda, los movimientos sociales pueden ayudar muchísimo, pero bastante, a que se le den respuesta a las necesidades más sentidas de determinados sectores. Pero para eso tenemos que tener claridad, porque por ejemplo, en República Dominicana, nosotros podríamos definir que hasta cierto punto la sociedad civil, lo que llaman la sociedad civil, puede tener un comportamiento de movimiento social, pero en el seno de la sociedad civil muchas veces confluyen maco con cacata. Y usted tiene los intereses empresariales que no quieren para nada que hagan una reforma fiscal, pero usted tiene los intereses de los pobres que realmente quieren que se les aplique el 4%, mejores políticas sociales, pero no se dan cuenta que para eso necesitan un Estado fuerte y que tenga dinero, y que el problema no es tanto de que el Estado reciba dinero, sino el de cómo lo gasta y a favor de quién lo gasta y a favor de qué. Entonces yo creo que desde ese punto de vista este es un texto muy bueno que nos va a ser de gran ayuda, que además nos presenta un insumo interesante y que yo espero, ruego, pido y deseo que se continúe haciendo y que se haga así periódicamente para poder permitir esos niveles de comparación. Así que felicito a Dilenia por el texto, felicito al observatorio y a ustedes por estar aquí. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias a Ramón por sus palabras tan edificantes. Y comenzamos inmediatamente con esto. Sabemos que ustedes están un poquito cansados por la espera y damos las gracias nuevamente por su paciencia. Entonces comenzamos con este texto que, como bien decía Ramón, es un intento justamente de relanzar lo que sería el debate académico. Y podemos comenzar diciendo... Ay, Dios. Ok, tenemos entonces la protesta social. Nosotros estamos trabajando con lo que sería el movimiento social en la República Dominicana y las protestas, cómo confluyen dentro de ese movimiento social, lo que implicaría una movilización social. ¿Qué es una de las cosas que hemos observado? Primero, hicimos un recorrido histórico, como decía ahorita Ramón, para ver teóricamente cuáles han sido los grandes aportes que se han hecho a nivel de teorías sobre los movimientos sociales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Lo que hemos visto también a partir de nosotros es, primero, luego de haber hecho ese recorrido histórico, nosotros nos planteamos una recolección de datos. Luego de esa recolección de datos utilizamos fuentes primarias, básicamente periódicos nacionales y periódicos digitales de provincias, cosa de que no se nos hubiera quedado ninguna protesta de las que se formularon durante ese periodo. Luego de eso pasamos entonces a lo que fue la codificación y tabulación de la información y más adelante procedimos al análisis. Este análisis quizás no es un análisis tan exhaustivo, pero por lo menos quisimos argumentarlo con determinados conceptos utilizados en las teorías de los movimientos sociales. ¿Qué es lo que observamos durante esos 6 meses de ese proceso? Que el repertorio de la protesta social en el país ha experimentado cambios significativos, al igual que en otros países en los últimos tiempos.
Los conceptos que básicamente nosotros abordamos en el trabajo fueron la movilización social y, como parte de esa movilización social, los movimientos sociales y la protesta social. Esa movilización social da lugar a nuevos movimientos o los llamados movimientos emergentes y también a nuevos actores en el escenario político. ¿Qué pasa con las teorías de los movimientos sociales? No tenemos un concepto definido de lo que es un movimiento social, porque las diversas teorías, la heterogeneidad del movimiento, la diversidad de actores, impiden que los autores se hayan puesto de acuerdo para lograr un consenso en cuanto a eso. Podemos decir entonces que el concepto de movimiento social es un término polisémico en las ciencias sociales. Sin embargo, nosotros nos acogimos a la definición que hace Manzano. Por cierto, Manzano es latinoamericana. Ramón planteaba que era un poco difícil, no solamente desde la República Dominicana, sino desde Latinoamérica. Este estudio de los movimientos sociales debe arrojar nuevas categorías científicas para poder abordar este tema con mayor rigurosidad científica y desde la realidad latinoamericana en sentido global y desde la sociedad dominicana en sentido particular. El concepto de movimiento social supone formas de movilización social que desafía el marco de acción establecido por la política convencional, es decir, que se desarrollan fuera de los espacios institucionales, en las democracias liberales, como pueden ser, por ejemplo, los partidos políticos o en el proceso electoral. Según Vallés, el movimiento social se distingue de un partido político básicamente por tres características: tener un grado de estructuración variable, o sea, el movimiento social va a cambiar la estructura de acuerdo a los intereses, de acuerdo a la historia de esos movimientos. Genera un discurso transversal, no es como una estructura de partido político que tiene un discurso ya definido. Ay, ¿qué pasó? F5. Gracias, Julián. Gracias. Y además esos movimientos sociales actúan en un escenario no institucional a través de métodos no convencionales. Un método no convencional, por ejemplo, las llamadas protestas violentas que tanto se están viendo en los últimos tiempos. Sin embargo, cabe decir que también dentro de los movimientos sociales hay una cierta organización jerárquica. Cuando observábamos el movimiento de los indignados españoles, veíamos que ellos tienen una estructura con estatutos y todo, o sea, eso es una cuestión que no es espontánea, ni mucho menos, y sin embargo también, cuando veíamos y estudiábamos la cuestión del movimiento brasileño de los sin tierra, veíamos también que en este movimiento no hay una estructura tampoco jerárquica, sino que hay un consejo que se reúne cada 5 años y ese consejo es el que toma las decisiones. Y veíamos más o menos cierto tipo de estructura también en los movimientos bolivianos y argentinos. En Argentina un movimiento muy pequeño porque se daba solamente en Misiones, en la provincia, en Misiones. Entonces, otro factor, según Tarro, es la organización de la acción colectiva en el punto de contacto con los oponentes. O sea, de qué manera yo me articulo, o sea, de qué manera se articulan esos movimientos sociales con la oposición, en este caso sería el Estado. Y las estructuras conectivas que vinculan diferentes sectores entre sí. Es decir, de qué manera un movimiento social compuesto por varias organizaciones va a interrelacionarse con ellos mismos para ver cuáles son los intereses que ellos van a defender en ese sentido. La década de los movimientos sociales básicamente se estudiaron a partir de la teoría de la psicología de masas de Le Bon y de Tarr, y tenía un sesgo básicamente psicologista. A partir de los 60, de los años 60, con la guerra de Vietnam y el movimiento que surge con la guerra de Vietnam,
y el movimiento del 68 en México se va a dar un cambio en cuanto a esos movimientos que ya van a ser básicamente movimientos de derechos humanos y por los derechos civiles. Pero además, esos movimientos van a tener también en América Latina, que yo creo que es una riqueza que no hemos explotado todavía y que yo pienso que se debe investigar más profundamente, las llamadas comunidades eclesiales de base que obedecieron a lo que fue las teorías de Paulo Freire, ese gran pensador, sobre la educación popular, la comunicación y la educación popular. Más adelante, podemos decir, a partir de los 90, vamos a tener lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación que incursionan en los movimientos sociales y que hacen redes que se interconectan entre sí. Y se da un espacio muy horizontal que, aunque estemos lejos en términos geográficos, en términos de comunicación, estamos bastante cercanos. Los movimientos sociales también, aparte de ser organizaciones expresivas de determinadas demandas que los partidos políticos no logran canalizar por la misma crisis de partido que se está viviendo en Latinoamérica, son sistemas organizativos de participación social, formación de discursos identitarios y elaboración de propuestas capaces de afectar la arquitectura institucional de los estados, lo cual es sumamente importante. Ya dijimos que los movimientos sociales están compuestos por una serie de organizaciones, pero también en cuanto al discurso identitario, eso significa que los grupos que tienen intereses comunes y que tienen demandas específicas se van a unificar y van a identificarse. Hay dos teorías, básicamente. Una viene de la escuela norteamericana, que es la teoría de la movilización de recursos, y la otra la teoría hacia la identidad. Hemos tratado de trabajar básicamente con ambas, pero, y lo reconozco, creo que todavía falta profundizar en los datos y establecer los cruces de variables, como decía Ramón, para poder ser mucho más incisivo en el análisis y observar mejor los resultados. En la época de los 60, más o menos, la teoría de la orientación es una teoría específicamente europea, y ellos contemplaban los cambios sociales y el cambio social desde los partidos políticos y desde las clases sociales y desde los partidos comunistas. Entonces, las dos teorías, que son las principales y de las cuales se han desprendido otros enfoques, pero más o menos en la misma línea, tanto de la psicología como de la sociología, presentaban, de acuerdo a los autores modernos que las han estudiado, vacíos que no permitían, o sea, que dejaban lugar a un cierto reduccionismo. Los movimientos sociales que surgieron básicamente en la época de los 60, 70, 80, eran movimientos relativos a lo que eran los derechos humanos, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, los movimientos homosexuales y los movimientos sociales y políticos. Sin embargo, en un momento las reivindicaciones eran estrictamente laborales. Luego pasaron, y aquí en el país se dio también, por ejemplo, en la época de los 60, las reivindicaciones de los sindicatos eran laborales. Luego pasamos a la exigencia de la tierra, y más adelante también entramos en la onda quizás de la globalización, y ya tenemos también organizaciones, no movimientos, organizaciones de derechos humanos, la colectiva Mujer y Salud, y tenemos los movimientos de amigos, siempre amigos, que son movimientos, organizaciones de homosexuales y de lesbianas, y tenemos las organizaciones sociales y políticas. Esto provoca que las protestas sociales sean producidas de manera espontánea, como resultado de la inconformidad de las demandas, tanto
de las necesidades reales como de las necesidades sentidas de la población excluida de estos. Entonces, cuando nos adentramos en el mundo de las protestas, observamos que, trabajado por Schuster y Pereira, y Schuster y Escribano, que la forma de acción colectiva que exige el Estado, las protestas son forma de acción colectiva que exige al Estado el cumplimiento de sus demandas sociales. Y esta línea discursiva supone la relevancia del concepto de protesta social dentro de lo que sería la movilización social, que es diferente a la idea de movimiento social. Entonces, cuando trabajamos la parte del caso dominicano, nosotros nos adherimos a Manzano y tratamos de establecer estos 4 factores para poder hacer el estudio. Los tipos de conflictos, que pueden ser conflictos sectoriales, pueden ser conflictos laborales, pueden ser conflictos medioambientales, conflictos sociales, y eso atendiendo a la clasificación que hace de la cuadra de esos tipos de conflictos. También trabajamos con lo que son los formatos de protesta, que es lo que se denomina las... se me olvidó la palabra. El repertorio. Entonces, ese repertorio de protesta es lo que ha ido variando en los últimos años. Y por último, los actores involucrados, que como bien decía Ramón, tenemos en la matriz está quiénes son los actores involucrados en estas protestas, pero sin embargo no se trabajaron, pero están. Y las demandas realizadas en eso. Entonces ya eso lo vimos. Y la protesta como una manifestación de ese conflicto social, lo que hemos visto también es que está indisolublemente ligado a la satisfacción de las necesidades básicas, reales y sentidas de la población excluida. En algunos casos es considerada ese conflicto social como alteración del orden público, y en otros casos es también, aunque no lo digo en el trabajo, se ha considerado la criminalización de la protesta. Entonces, esa criminalización de la protesta es lo que la hace ver como un elemento desestabilizador del status quo. Y ese conflicto social presenta varios aspectos, o sea, se presenta en varias áreas. Hay un conflicto económico, hay un conflicto social, un conflicto político. Entonces, esto más o menos lo vimos también cuando estudiamos las protestas aquí. Vimos que las reivindicaciones también comienzan a diversificarse y se articula una pluralidad de intereses. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, ¿se podría considerar el Foro Ciudadano como un movimiento social que está formado por varias organizaciones donde se articulan una pluralidad de intereses? Podría ser. Entonces, además, eso da lugar a cuestionamientos a políticas macroeconómicas y sociales. Por ejemplo, las privatizaciones que se han dado aquí, los recortes presupuestarios a la salud y a la educación, es decir, el recorte en el área del gasto social, la explotación de los recursos naturales, el caso de la Barrigol, y la demanda de derechos económicos y sociales. Las protestas coyunturales que se dan en este momento. ¿Por qué yo digo que son protestas coyunturales? Porque son protestas que dependen del interés momentáneo que las produzca. Y la gente va a tender a que inmediatamente esa protesta, esa demanda sea cumplida, pues ya esa protesta se calla y no hay una unificación de ese movimiento. Entonces aquí vamos con el caso dominicano, como bien planteaba Ramón. Habíamos trabajado el periodo julio-diciembre de 2009 y básicamente, más que la movilización de recursos, nos enfocamos en la teoría del repertorio. Ya me la sé. Entonces,
nosotros observamos que en ese periodo de 6 meses, tomado desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del año 2009, se dieron 142 protestas. De esas 142 protestas, el Gran Santo Domingo tiene la primacía, es decir, el número de protestas mayor se produjo en el Gran Santo Domingo con 66. En el norte se dieron 50, 18 en el sur y en el este 8. Con relación a las manifestaciones por mes tomado julio-diciembre, observamos que en julio, el pico de la protesta, el comportamiento se da durante el mes de noviembre y después cae de golpe en picada en el mes de diciembre. En el mes de diciembre se produce el 6% de las protestas y en el mes de noviembre el 25% de esas 142 protestas. En julio 23, en agosto 13 y hay una elevación septiembre-octubre con 29 y 32, lo que nos hace suponer o percibir que son los meses en que se abren las escuelas y que por tanto hay una cierta crisis familiar que provoca una cierta desestabilidad económica al interior de las familias. Entonces, ese es el comportamiento que se ve. Yo creo que si lo pueden ver, cómo comienzan, cómo bajan, cómo suben, siguen elevándose hasta caer en picada. Entonces, cuando hablamos del repertorio, es decir, el tipo de protesta y la cantidad de protestas que se dieron, tenemos que siguen siendo las mismas 142 protestas. Y la principal demanda que había en esas protestas fue la seguridad ciudadana. Esa seguridad ciudadana fue de un 17.61%. Después viene la energía eléctrica con un 14.79%. El agua potable con un 11. Agua potable no, las infraestructuras, todas las pequeñas obras de los pueblos, los barrios, las exigencias de calles, escuelas, consultorios o clínicas rurales, todo eso va a dar un 11.97% y el agua potable un 10.6% y luego van bajando paulatinamente. Hay transporte, pero el transporte se da en dos vertientes. Transporte tanto a nivel de exigencia de los grupos choferiles, como sería la baja de la gasolina, la discusión de la ley de hidrocarburos, etcétera, etcétera, y el conflicto entre choferes por las rutas, que también llevaron a paralizaciones de eso. También se dieron, como decíamos ahorita, en el sector laboral, es decir, por empleos, por salarios, todo ese tipo de rebaja de precio y ya no tenía mucha... Ok. El repertorio, o sea, hablábamos ahorita del tipo de protesta de la demanda que ellos tenían, ahora en este caso sería el repertorio utilizado. Se hicieron 103 manifestaciones callejeras. Es bueno aclarar que ahora mismo se está trabajando para el año 2011-2012 también las manifestaciones callejeras en barrios, en municipios, en provincias regionales y una huelga nacional cuando sería. Pero lo que llama la atención es que esas manifestaciones callejeras significaron el 71.72% de todas las protestas realizadas. Pero yo creo que también hay otra cosa importante. Cuando hablábamos de que había cambios significativos en cuanto a repertorio, yo creo que ustedes recordarán que se celebró un cumpleaños de una calle con bizcocho y todo, que no se había arreglado y se le estaba celebrando el primer año, que habían hecho las protestas y todo eso. En otros casos se observaron también protestas con siembra de plátano, porque si la calle no servía para caminar, por lo menos debía servir
para sembrar y ponerla a producir. Pero también se dio en la Navidad, se aprovechó la temporada navideña para protestar a través de los llamados villancicos y también los viacrucis. Es importante aclarar que en este momento no se tomó en cuenta tanto las protestas individuales como las colectivas. A partir del año 2010, que se está trabajando ahora, sí se han tomado las protestas en ese sentido, porque por ejemplo este viacrucis lo hizo un grupo, pero también sabemos que se hizo un viacrucis individual. Las conclusiones en el estudio es que tratamos de observar básicamente los tipos de conflictos, los formatos de protesta, los actores involucrados y las demandas a partir de las teorías que revisamos, no tan exhaustivamente, vamos a reconocerlo, pero hicimos un recorrido histórico que nos permitió este abordaje y que al mismo tiempo nos permitió hacer un análisis de la situación que se está dando a partir de lo que sería la movilización social con las protestas y el movimiento social. Yo dejo una pregunta porque yo creo que también, aparte de que nos interesa elevar la calidad del debate, que yo creo que es uno de los objetivos del Observatorio Político Dominicano, también nos interesa motivar a los investigadores, a las ciencias sociales, para continuar esta línea de investigación con este humilde aporte. Muchas gracias.